El mercantilismo fue un conjunto de medidas económicas que predominó en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Se impulsó fuertemente el proteccionismo para mantener una balanza comercial positiva en donde las exportaciones fueran mucho mayores que las importaciones y en donde prácticamente todo el territorio de un estado estaría dedicado a la producción, pues para el comercio interno o externo. La premisa principal de estas medidas era aumentar el poder de una nación mediante la acumulación de metales preciosos. Esto se llamó metalismo y se relaciona con la explotación de oro y plata en la recientemente descubierta América, también la piratería francesa e inglesa, pues con los famosos piratas como Morgan o Francis Drake, y también el intercambio comercial. Pero la caída del mercantilismo vino con la introducción de nuevas teorías como las teorías fisiócratas y las liberales como lo fue la de Adam Smith. Ahora Smith comienza su principal obra hablando de lo que es la división del trabajo, que consiste en decantar un proceso productivo en pasos mucho más simples e insignificantes que hacer todo el producto una sola persona. Por eso se realizan cada tarea por personas distintas. Esto evita la pérdida de tiempo al pasar de una tarea a otra, cambiar de herramientas y la raganería de los trabajadores, como lo dice él. Estas personas, pues al enfocarse en tareas mucho más simples, las pueden perfeccionar a tal punto que incluso llegan a inventar máquinas para facilitarlas aún más, aunque no pueden hacer ninguna otra tarea porque se especializan toda su vida en hacer una sola, muy simple. Al aumentar el volumen de productos finales con la división del trabajo, el trabajador obtiene más de lo que necesita y así sucede con todos. Entonces se pueden intercambiar esos excedentes entre sí para suplir otras necesidades o comodidades. La división del trabajo trae consigo un gran aumento en el capital debido a que ya no hay que pagar a un artesano por un producto, sino se paga a varios trabajadores no especializados que cobran mucho menos por tareas más simples. Se da una producción a una escala mucho mayor, se dan bienes de mejor calidad y se genera más empleo. Los ejemplos que propone Smith son el de la fábrica de alfileres, en donde una persona estira el alambre, otro lo corta, lo afila, otros hacen la cabeza, otros lo empacan, así hasta 18 tareas. También está el ejemplo del lino, en donde está el que lo cultiva, el que lo blanquea, el que lo tinta, y de ahí muchas otras, como los que hacen los telares, los que consiguen los tintes, los que comercian con estos productos. Incluso se puede dividir hasta la labor de la filosofía, en donde pues cada filósofo se ocupa de una rama, de un área de estudio específica, y así se producen avances mucho más rápido en conjunto. A lo largo de este capítulo 7 nos encontramos con diversos temas. Entonces, inicialmente, pues nos encontramos con que el precio natural se le considera esa la mercancía cuando el precio de esta no es ni mayor ni menor de lo que cuesta producirla. Y entre estos costos se incluye los salarios, la preparación, el transporte y pues demás cosas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los teléfonos, que suelen tener precios muy elevados, pero el precio natural pues sería lo que cuesta cada elemento y demás, o sea, lo que lo compone, el trabajo que se necesita y demás. También nos encontramos con el precio de mercado, el cual suele ser mayor, pero también puede ser menor o igual al precio natural, y es el precio con el que se suele vender. Este suele estar determinado por la cantidad de producción y la demanda que la gente está dispuesta a pagar por el precio natural o el valor total de la renta. También nos encontramos con la oferta y la demanda y que y pues de hecho esto lo podemos relacionar con el incremento de del precio de algunos productos en esta cuarentena que estamos viendo, como por ejemplo sería el tapabocas. Pero el por qué es muy sencillo. En este caso, como mencioné, el ejemplo del tapabocas, nos encontramos con una gran demanda de los tapabocas. Sin embargo, las empresas o los mercados y demás no tienen la suficiente oferta para cubrir toda la demanda. Entonces, por eso es que se incrementan mucho los precios, o no mucho, pero al menos se incrementan los precios. Y como lo contrario de esto sería, por ejemplo, el petróleo actualmente, puesto que nos encontramos con que las personas ya no salen, no pueden salir por la cuarentena, entonces no hay tanto transporte, los carros no gastan tanta gasolina y demás. Entonces hay mucha oferta, pero poca demanda. Entonces el precio pues baja porque para ver si se puede al menos vender. En el ámbito agrícola nos encontramos que no podemos controlar la cantidad de producción, ¿no?, de lo que se produce, de lo que se cosecha, puesto que no siempre no se puede cultivar todo en todas las etapas y demás, y además no puedo controlar que de un
una papa salgan 20 papas, salgan 5 papas, salgan 2 papas, es algo que no se puede controlar. Sin embargo, en las fábricas sí se puede controlar de una mejor forma, puesto que se, se establece una cantidad a producir y se produce esa cantidad. Puede ser menor o mayor, pero no suele variar mucho de la cantidad establecida, por decirlo así, de la cantidad calculada. Otro ejemplo, no, según el ejemplo de las telas, nos encontramos que nos suele beneficiar el salario, puesto que el tener una cantidad específica producida siempre se venderá por el mismo precio. Sin embargo, cuando no hay suficiente abastecimiento, por ejemplo, ahorita también lo puedo volver a comparar con los tapabocas, entonces sí se beneficiaría el salario, puesto que el trabajo hecho y el trabajo por hacer expande los beneficios de los comerciantes que poseen un inventario considerable. Ya en lo que respecta con el capítulo 8, inicialmente nos encontramos que la propiedad privada afecta el salario del trabajador, puesto que éste no se queda con la totalidad de las ganancias que produce, sino solamente una parte. Por otro lado, si no existiera la propiedad privada, los precios serían mucho menores o podrían incluso ser un poco mayores, puesto que se podría producir más o de pronto menos, dependiendo del producto y del esfuerzo que se requiera producir. Es decir, que yo puedo, si no existiera propiedad privada, pues yo podría cultivar mucha más papa o mucho más arroz o menos, entonces eso variaría con respecto a los precios. Y pues eh, también nos encontramos con que la propiedad privada divide pues, proletariado, burgueses y demás, porque el trabajador no suele tener los recursos, es muy raro ver que un trabajador tenga los recursos o las herramientas para poder sobrevivir durante el periodo que esté trabajando antes de poder vender sus productos. Entonces, al no tener esto, necesita a otra persona que les brinde dichos recursos, dichas herramientas para que puedan sobrevivir durante el periodo que estén trabajando antes de poder vender sus productos. Entonces eso sería como la razón de división. También nos encontramos con que el Estado pues favorece a los burgueses. Esto es porque por lo general los burgueses son los que, por decirlo de una forma, mueven la economía. Sin embargo, los trabajadores, los proletariados, ¿no? no, no los suele ver el Estado porque a ellos se les ve solamente como unos simples trabajadores que, entre comillas, no ayudan a la economía, no la favorecen. Sin embargo, pues realmente son los trabajadores los que mantienen la economía viva. Para dar un argumento a favor y en contra del capitalismo, vamos a empezar con los beneficios o el argumento a favor del capitalismo, que vendría siendo que el capitalismo promueve el emprendimiento económico, ya que el capital privado puede generar mucha riqueza. Esto, según Adam Smith, no podría verse en otros sistemas, ya que el acceso a la propiedad privada genera mucha riqueza a nivel nacional. Esto se evidencia en la página 114, cuando dice textualmente: lo que ocasiona una subida en los salarios no es el tamaño efectivo de la riqueza nacional, sino su permanente crecimiento. Los salarios, por lo tanto, no son más altos en los países más ricos, sino en los que prosperan más o en los que se hacen ricos más rápidamente. Esto lo que quiere decir es que a medida que haya mayor crecimiento de riqueza nacional, el país va a tener salarios los cuales van a hacer que la gente sea más próspera. Ya la parte que tiene que ver con las desventajas o en contra del capitalismo vendría siendo que el sistema capitalista no provee las necesidades básicas de las personas o de los trabajadores del común, ya que no se les da acceso a salud, educación, alimentos, a vivienda, y muchas veces los salarios o lo que ganan con su trabajo solo les alcanza para el día a día y muy pocas veces para mantener una familia. Esto también se puede evidenciar en la página 109, en la parte en la que dice: una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, el terrateniente demanda una parte casi toda la producción que el trabajador pueda cultivar o recoger de sí misma. Esto lo que quiere decir es que el terrateniente o la persona que tiene propiedad privada va a hacer explotar a todos sus trabajadores, quitándoles gran parte de las ganancias y quedándose todo para él, lo cual hace que las rentas disminuyan, ya que la renta de la propiedad es la primera deducción del producto del trabajo empleado en la tierra.